Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, para ser muy amable con el tiempo de todos, vamos a iniciar ya y ahí la gente ya se irá uniendo. Los invito a todos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Por aquí compartimos noticias sobre inteligencia artificial, temas digitales y compartimos también todo el contenido de estas sesiones para que se registren, los resúmenes y demás. Bienvenidos a esta sesión de Digital Insights. Para los que no nos conocen, somos Curios y lo que hacemos es entrenamiento y acompañamiento brindado por expertos de la industria digital. Son personas que han pasado por empresas como Stripe, Google, Meta, Uber, Amazon, Rappi, PayPal, Netflix, entre otras compañías. Estos son algunos de los expertos con los que contamos hoy en día en nuestro portafolio, que se extiende a más de 70 expertos a la fecha. Esos son algunos de los clientes que tenemos en la región. A todos ellos los hemos apoyado en iniciativas en temas digitales e inteligencia artificial. Aquí, último llamado para que alcancen a leer el código QR para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Y aquí les dejo un slide para que vayan dejando sus preguntas para que más tarde con Jesús las vayamos resolviendo. Pueden entrar a slido.com y escriben este código o pueden leer este código QR y los va a llevar directamente a un portal para que dejen sus preguntas ahí o inclusive pueden votar por preguntas que ya estén publicadas para que les demos prioridad. Sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a Jesús. Él es uno de nuestros expertos. Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juan, muchísimas gracias por tenerme allí con ustedes. Qué gusto Aquí saludarlos. te dejo el auditorio para que te presentes y ya después todo tuyo, el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos a otra sesión para aprender un poquito más de qué es Product Management. En esta ocasión vamos a platicar de qué es Retention Strategy. Como Juan Sebastián estaba mencionando, yo tengo la oportunidad de colaborar con Curios y creamos un curso especialmente para Retention Strategy porque, como vamos a ver en esta sesión, es una de las métricas más importantes y a lo largo de mi trayectoria, que se extiende más de 16 años ahora, pues puedo decir que la mayor parte de las personas en la industria batalla todavía para que entender qué es retención, ¿no? Y específicamente durante mi tiempo dando clases en Latinoamérica, he notado que la mayor parte de las personas que miden retención en Latinoamérica lo hacen de manera incorrecta o lo hacen enfocado solamente a la retención monetaria sin pensar en lo que significa la retención de usuarios, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, un poquito de mi trayectoria y voy a compartirles ahora mi pantalla para que vayamos a ver las slides. ¿Se ven mis slides ahora? Sí, ahí están perfectos. Sí, voy a poner pantalla completa. Ahí está. Un poquito de mi trayectoria y cómo llegué a generar este curso. Pues básicamente he creado productos por los últimos casi 16 años de mi carrera. Yo empecé como un founder, soy de la Ciudad de México y crecí en una ciudad llamada Aguascalientes y tuve la oportunidad de literalmente crear dos compañías y una de mis compañías fue adquirida por una compañía aquí en Silicon Valley. Y bueno, afortunadamente eso me dio oportunidad de moverme hacia San Francisco, donde resido a día de hoy, y de colaborar en compañías como PayPal o como Intuit o otros unicornios como BlockFi o como Stash. Todos ellos dentro de la parte financiera. Entonces, afortunadamente en lo que llevo de carrera, como líder de producto, he tenido la oportunidad de crear productos financieros para el mundo. Literalmente en PayPal tuve la oportunidad de ayudar a crear lo que llamamos Buy Now, Pay Later para Europa, expandirlo durante 3 años en 3 países en Europa. Y en Intuit, que es una compañía aquí en Estados Unidos que se dedica a la gestión de taxes, tuve la oportunidad también de lanzar productos para Estados Unidos enfocados en cómo ayudamos a la gente, específicamente small business owners, a hacer filing de sus taxes. Y bueno, en las últimas experiencias que he tenido la oportunidad de ayudar a la administración de Wealth Management, Investments and Stock, aquí en Estados Unidos y expandir eso hacia Latinoamérica.
Ahora, dentro de todos esos años de carrera que tengo, he tenido la oportunidad de no solamente crear productos de cero y expandirlos en diferentes países del mundo, pero también he tenido la oportunidad de formar equipos de más de 100 personas enfocados en múltiples productos en diferentes países a la vez. Y les puedo decir que retención es una de las métricas que sigue cayendo una y otra vez en el bucket de I don't know what's going on, I don't know how to modify that, and pude ver que había muchísima confusión al respecto. Por eso, cuando tuve la oportunidad de compartir este conocimiento con mis alumnos, específicamente alrededor de Latinoamérica y aquí Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar modificando el curso para enfocarnos a resolver cómo de manera táctica podremos ayudar a los líderes de equipos y a las personas que son individual contributors a encontrar estrategias para solventar esto. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy voy a compartirles un poquito de lo que vamos a ver en el curso que había comentado de Curios, para darles como lo esencial y lo que estoy buscando es que en los siguientes 45 minutos podamos llevarles tanto valor como sea posible para que ustedes tengan una visión de lo que qué significa retención y cuáles son las posibles estrategias y tácticas que ustedes pueden tomar con sus productos y equipos para mejorar esta métrica tan importante. Ahora, esto que vamos a ver el día de hoy es algo que es battle tested, no solamente para business to consumer, que es mi especialidad, o sea, aplicaciones directamente hacia el consumidor, pero sino también para business to business, porque a lo largo de mi carrera no solamente he ayudado a compañías como PayPal a expandirse, pero también he tenido la oportunidad de dar consultoría a múltiples compañías en Colombia, en México y aquí en Estados Unidos, de cómo crecer en el business to business. Ahora, es importante todo esto que estoy mencionando, cuando me hagan preguntas que tienen disponibilidad de hacerlo con Juan Sebastián, me pueden preguntar, porque muchas veces cuando doy esta clase o doy estas charlas, mucha gente piensa que lo que voy a pasar a compartir es algo que solamente pasaría en productos aquí en Estados Unidos o que solamente pasaría en productos que son direct to consumer, ¿no? Aplicaciones como Facebook o aplicaciones como PayPal per se. Y les quiero decir que absolutamente no. Todos los principios que vamos a ver el día de hoy son principios basados en comportamiento humano, que si ustedes los adoptan, van a poder utilizarlos independientemente si es business to consumer o si es business to business. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es retención. ¿Sí? Rápido. ¿Qué significa retención y cómo la visualizamos? Vamos a platicar un poquito de cuáles son los levers de la retención, o sea, cómo podemos nosotros mejorar esa métrica, ¿no? Y por qué no la podemos mejorar de manera directa. Y el tercer punto que vamos a ver es un poquito de intro de cómo podemos establecer a high level estrategias y posibles tácticas, ¿no? Como digo, en la charla de hoy vamos a ver un poquito de esto, pero en el curso nosotros adentramos a detalle a cómo ejecutar esto y cómo lo compartimos con sus equipos. Ahora, qué es retención al final de cuentas? ¿Qué es esta palabra retención? Bueno, retención al final de cuentas significa tener clientes leales, clientes recurrentes, ¿no? Y una cosa que es súper importante es cómo la visualizamos. Yo les había comentado que mucha gente lo hace de manera incorrecta y esto es simplemente como ven este diagrama porque o nos enfocamos a medir retención de consumidores, eso significa nos dedicamos a medir quién está utilizando nuestro producto y si esa persona lo sigue utilizando a través del tiempo. Un ejemplo de esto es si su producto, por ejemplo, es una aplicación de pagos, ustedes están viendo gente que está haciendo transacciones de manera mensual. ¿Cuánta gente lo sigue haciendo desde la primera vez que la usó? Y así es como podremos nosotros determinar retención, ¿no? ¿Cuántos consumidores mensuales tenemos que siguen transaccionando? Ahora, cuando platicamos de retención de revenue, revenue retention, hablamos acerca de cuánto revenue nosotros estamos literalmente reteniendo a través del tiempo. Ahora, esto es crucial. Mucha gente calcula esto de manera incorrecta y no se da cuenta que estas dos métricas están totalmente correlacionadas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por un lado, tenemos que podemos a medir cuando la gente nos paga y el día de hoy, esto puede ser dependiendo de su modelo de negocio, puede ser a través de una suscripción, ¿no? Si la gente nos paga con una suscripción,
O si su modelo es transaccional, pues es literalmente ver si la gente lo está haciendo de manera transaccional cada mes. Vamos a poner un ejemplo. Cuando platicamos, por ejemplo, de un e-commerce, pues lo que quisiéramos ver es si el mismo grupo de clientes sigue comprando cada mes o si no, cada cuándo realmente la frecuencia. Y así es como podríamos mantener. Y esto nos va a dar un número, ¿no? Un número que es dinero, dólares, pesos, etcétera. Y lo que medimos ahí, lo que viene siendo ahora sí net revenue retention, que son el número, es que queremos ver cuánto dinero realmente seguimos haciendo. O sea, estamos haciendo 5 pesos este mes, seguimos haciendo 5 pesos el siguiente mes, o estamos haciendo 7 pesos o estamos haciendo 4 pesos. Y eso nos daría un indicador de si realmente nos estamos expandiendo o nos estamos retrayendo en la cuestión de retención de utilidades. Ahora, cuando platicamos de retención de consumidores, muy específicamente, como ya he comentado, estamos platicando de cómo nos usan. Como había dicho, si la aplicación es un e-commerce, es la gente realmente nos está usando para comprar, realmente está buscando dentro del catálogo. Realmente, cuando hacen transacciones, realmente la gente está transaccionando. O si lo ponemos un ejemplo más sencillo, una aplicación de hacer ejercicio. Una podría ser, la gente realmente está haciendo ejercicio, esa gente sigue haciendo ejercicio cada mes con nosotros. Y en el caso de que esa aplicación sea una aplicación que su modelo de negocios esté basado en suscripción, pues entonces preguntaríamos cuánta gente sigue suscrita y tendremos que medir entonces también si la suscripción se mantiene sobre ese nivel de pesos o de dólares y ver si eso está extrayendo o contrayendo, ¿no? Entonces, en general, si voy a recapitular aquí, cuando platicamos de retención, podemos ver que hay tres métricas principales. Consumer retention, que mide exactamente cuándo la gente nos usa. Revenue retention, ¿no? Net revenue retention. Y lo que viene siendo revenue retention, que es cuando si la gente nos sigue pagando. Y net revenue retention, cuánto es el dinero que seguimos nosotros manteniendo. Así es como mantenemos o como medimos el éxito de la retención. Ahora, cuando digo que estas cosas están interrelacionadas, es porque literalmente, si la gente no nos usa, pues no nos va a pagar. Suena muy sencillo, pero muchas veces no lo terminamos de internalizar y de aplicar cuando hacemos estrategias. Solamente nos enfocamos a que la gente nos siga pagando y nos olvidamos de que si no generamos un hábito de uso, la gente no va a encontrar el valor y nos va a dejar utilizar. Entonces, recuerden, como humanos, siempre queremos tener en la idea de que nosotros estamos ganando más de un producto que estamos usando de lo que estamos pagando, ¿no? Si alguien siente que está pagando más de lo que está recibiendo, eventualmente va a dejar de utilizarnos. La única manera, y esto es algo muy interesante que se pasa solamente en business to business, es que ustedes tengan un contrato anual. Y esto pasa también mucho. La gente se olvida de que tenemos que tener consumer retention, porque tenemos un contrato anual y se fían de que, pues, como tenemos un contrato anual, no tenemos que preocuparnos por medir esto, porque lo más importante para nosotros es que el contrato se renueve el siguiente año, lo que nos daría, sí, revenue retention. Sin embargo, nos damos cuenta que si no tomamos en cuenta consumer retention, posiblemente esa renovación de contrato nunca llegue, ¿no? Porque la gente va a decir, tenemos esta herramienta, ¿para qué la estamos pagando? Nadie la usa. Mi equipo no la está utilizando. Nadie realmente me ha reportado que la necesitemos o que nos sirva de valor. Y es por eso que es súper importante que lo veamos como algo correlacionado. Ahora, reforzando todo esto, pero ya con números. A través de estudios, ¿sí? Y esto no es sorprendente, podemos ver que la posibilidad de venta con clientes que ya tenemos, que le llamamos clientes retenidos, la posibilidad de que les podamos hacer un upselling o una oferta, pues es muchísimo más grande, ¿no? Tenemos entre 70 y 60%, ¿no? De los clientes que ya tenemos cuando les ofrecemos un nuevo producto o cuando incluso elevamos nuestros precios, de que ellos se queden. Sin embargo, y como ustedes lo saben, el día de hoy, adquirir nuevos consumidores es bastante caro. Estamos hablando que hoy por hoy, para Direct to Consumer, estamos hablando de un CAC de aproximadamente 100 a 150 dólares por usuario por canales de performance marketing, ¿no? Y cuando hablamos de eso en business to business, posiblemente extienda más,
porque para cerrar un business to business, un pipeline seguramente es de 6 meses a un año para poder cerrar ese contrato. Entonces, es por eso que es sumamente importante que cuidemos a nuestros clientes. Digo, esto es Business 101, pero a veces se nos olvida que todo empieza por cómo tratamos a nuestros clientes y si nuestros clientes realmente están recibiendo el beneficio, ¿no? Ahora, recuerden, hoy por hoy, más que nunca, el mercado está saturado de opciones. Hoy por hoy, la tecnología ya es un commodity, no un advantage. Y con eso quiero decir que hoy por hoy va a haber 7 opciones de software para hacer exactamente lo mismo. Y equipos posiblemente 5 o 6 personas donde antes teníamos 100 personas. ¿Qué significa esto? Que nuestros clientes tienen más opciones. Que esto significa que sean mejores o no opciones. No importa. La verdad de las cosas es que la gente tiene opciones y dependiendo de cuál sea su métrica para ellos, si es dinero o es valor, van a cambiarnos. La única manera en la que nosotros podemos estar seguros de que tenemos clientes retenidos es formando hábitos de usos, que es lo que vamos a charlar el día de hoy. Ahora, para poder fomentar hábitos de usos o retención de consumidores, tenemos 3 levers y quiero que imaginen esto. Y primero quiero restablecer que la retención es una métrica, lo que llamamos una métrica de resultado, una métrica output. ¿Qué significa eso? Que si ustedes como líderes de producto o como líderes de negocio tienen en sus OKRs, nuestra meta es mejorar la retención, les voy a decir que posiblemente this falls short, porque ustedes no pueden mejorar la retención de manera directa. Realmente, donde tenemos que enfocarnos es en alguno de estos levers. Sí, posiblemente la meta final, como consecuencia, es que mejoremos la retención, pero la meta de las OKRs para nuestros equipos debe ser cómo mejorar activación, cómo mejorar los hábitos de uso, que generalmente lo vamos a encontrar en la literatura como engagement, o cómo agarrar y traer clientes que nos dejaron utilizar y los traigamos otra vez a utilizar nuestro producto, que es lo que llamamos resurrección. Ojo, dentro de esta charla yo he cambiado el término engagement que van a encontrar en internet en cualquier blog por hábitos de uso. Y la razón por que la he cambiado es porque me he dado cuenta que muchas veces nos confundimos en español con lo que realmente significa engagement. No hay una traducción directa a engagement. Y entonces, por lo tanto, cada equipo o cada persona define algo random de engagement y habla en las juntas de eso, pero realmente nunca saben qué es engagement. No terminan de metalizarlo en números o no terminan de consolidarlo entre equipos. Y estoy aquí yo para esto, para desmitificar esto y ayudarlos, para hacerlo accionable. Al final de cuentas, engagement es hábitos de uso. Tenemos que encontrar cuál es el core use case por el cual nuestros consumidores nos están utilizando. Y a eso lo vamos a llamar literalmente un hábito de uso. Vamos a buscar cuál es el hábito que los trae una otra vez a utilizarnos y lo que vamos a medir como engagement. Si es transferir dinero de cuentas, es eso, transferir dinero de cuentas. Si es comprar en el carrito de e-commerce, es comprar en el carrito de e-commerce, ¿no? Eso se va a convertir en el hábito que estamos tratando de incentivar. Si es, por ejemplo, generar dashboards, ¿no? Vamos a buscar incentivar manejar dashboards, com- compartir los dashboards, pero tenemos que ponerles nombre y apellido y entender que al final de cuentas engagement es un hábito de específicamente un caso de uso, ¿no? Ahora, recapitulación de este slide rápido. No podemos mejorar retención de manera directa. Tenemos que hacerlo a través de uno de estos levers, ¿no? Y vamos a ver a detalle ahorita qué significa cada uno de estos levers. Como lo he estado repitiendo, al final de cuentas, lo que vamos a buscar es que en retención la gente nos use de manera recurrente. Y esto significa al final de cuentas que vamos a ayudarlos a formar un hábito, que un hábito es básicamente hacer una acción, ¿no? Un número repetido de veces sobre el tiempo. Ahora, si pudiéramos graficar esto, cómo se ve la formación de un hábito realmente en un producto, podríamos ver una gráfica como esto, ¿no? Que esto es realmente cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la curvatura de retención. Sé que posiblemente cuando busquen en internet qué es retención o cómo se mide retención,
lo primero que van a ver van a ser varias curvas, pero muchas veces no nos ponemos a pensar qué significan esas curvas y cómo están compuestas. Ahora, lo que le estoy enseñando ahorita gráfico es literalmente la generación del hábito y cómo se ve representado dentro de la curva. Y esto nos va a ayudar entonces a tener una diferente percepción de cómo hacer addressing de esto más estratégicamente, ¿no? Si nos ponemos a pensar realmente, si pensamos que esto es un hábito, vamos a medir, por ejemplo, si alguien está utilizando nuestro producto y si cuando los usa la primera vez. Y vamos a ponerle nombre y apellido. Vamos a imaginar que estamos haciendo un producto para hacer ejercicio. Y este producto para hacer ejercicio, si alguien ha utilizado, no sé, Apple Fitness, ¿alguien ha utilizado? Pueden levantar la manita. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Apple Fitness? O una aplicación para hacer ejercicio donde les ponen videitos. Bueno, tenemos a varios que han utilizado. Es bueno para su salud. Pues imaginemos que vamos a poner nombre y apellido a esto. Ustedes son los directores de producto de una aplicación de hacer ejercicio. Y esta aplicación de ejercicio, el modo de negocios, es una suscripción, anual o mensual, no importa. Ahorita lo que vamos a medir es el hábito. El hábito que estamos buscando es que la gente haga ejercicio y que haga ejercicio de manera semanal, ¿no? Ya tenemos ahí qué significa nuestro core use case. Que la gente vea los videos, que haga ejercicio, que le traquemos cómo hace su ejercicio, ¡pum! Y eso es lo que vamos a medir como punto de retención. Ahora, si le ponemos nombre y apellido a eso significa que vamos a medir cómo generar el hábito de que la gente haga ejercicio de manera recurrente. Y aquí, en esta gráfica que estamos viendo aquí, va a ser literalmente desde la parte donde los adquirimos. Recuerden, la gente viene y ve los advertisements, ve nuestra landing page, ve nuestro sistema de registro, todo es acquisition. Y literalmente activación es la primera vez que alguien utiliza nuestro producto. O sea, la primera vez que alguien realmente hace ejercicio. Y generalmente vamos a ver un declive, ¿no? Este es uno de los puntos más grandes donde vamos a ver declive. ¿Y por qué? Porque la gente en general, todos los humanos, vemos productos y queremos utilizarlos, tenemos bastante motivación. Pero al momento de empezar a usarlos, posiblemente nos ocupemos con nuestra vida y se nos olvide el producto. Y vamos a ver bastante churn dentro de la parte de activación. Ahora, van a ver aquí algo interesante que menciono, el beneficio. Una vez que vayamos a activación, vamos a pasar a que ver si la gente realmente recibe el beneficio. Ahora, ¿por qué estas dos cosas están separadas? Porque generalmente cuando medimos activación, cuando medimos el primer uso, muchas veces no nos encargamos a medir el beneficio. El primer uso, por ejemplo, de esta aplicación de hacer ejercicio, puede ser que la gente haga el workout. Pero tenemos que medir si la gente realmente percibió el beneficio. Y esto tiene que ser tangible dentro de la interfaz de producto. ¿Qué significa el beneficio? Si nos ponemos a pensar en esta aplicación de ejercicios, pues tenemos que decir a la gente si está haciendo progreso. ¿Cuántas calorías ha quemado? ¿Cuánto está bajando en peso? Echarle porras. Todo eso realmente significa el beneficio, que es lo que ellos vinieron a buscar a utilizar el producto. Ahora, si nos ponemos a pensar en otro producto totalmente diferente, producto bancario, pues tenemos que decirle a la gente cuánto ganó por su cuenta de ahorros. O si hizo transacciones con una tarjeta de crédito, tenemos que decirle cuántos puntos ganó. Todo eso es el beneficio. Ahora, eso es importante porque como ven, está muy correlacionado si vemos que la gente hace la acción y después de esto le comunicamos que hay un beneficio, podemos ver que realmente eso va a llegar hacia el segundo o el tercer uso. Y esto es importante que lo recuerden. Como estamos buscando generar un hábito, estamos buscando que la gente esto haga de manera recurrente y lo ideal es que la gente lo utilice 3 o más veces sobre el periodo de tiempo que hemos marcado para que realmente podamos estabilizar la curvatura. Y aquí podemos ver muy sencillamente cuando vemos esta curvatura, podemos ver que la gente que se queda, estos son por cohorts, la gente que se queda y que se establece ha formado el hábito. Y en este proceso vamos a ver que perdemos casi el 50% de los consumidores, ¿no? Ahora, importante, la retención nunca sube en esto. O sea, no hay así como que aquí vaya bajando y después haya un bump. Es muy raro, es muy raro que eso pase. Y es por eso que es tan importante, ¿no? Que eduquemos a nuestros consumidores desde el principio y que les demos el beneficio y que los ayudemos a utilizar nuestro producto
múltiples veces, ¿no? Porque donde vayamos a literalmente a parar esta curvatura, de ahí en fuera, quizá lo único que vaya a pasar es que o los mantengamos o vayamos de picada. Y eso, amigos míos, es la historia de cómo las startups mueren o cómo cualquier negocio muere. Si esta gráfica va bajando sobre el tiempo, significa que estamos quemando dinero en adquisición, pero que no tenemos un negocio sustentable, ¿no? Ahora, no se preocupen ahorita por todo esto que tenemos aquí abajo, lo vamos a ver más adelante, pero esta gráfica es importante porque nos ayuda a visualizar cómo están compuestas las, las facetas de un hábito y cuáles son las métricas que como líderes nosotros tenemos que tener en cuenta para poder guiar a nuestros equipos al éxito. Ahora, me pueden preguntar, pero Jesús, está padrísimo este concepto, ¿cómo empezamos? O sea, ¿de dónde sacamos esta información? Pues no se preocupen, tengo 3 pasos muy sencillos que les recomiendo que tomen nota, ¿no? Y que pues ustedes pueden aplicar súper rapidísimo con sus equipos, ¿no? Y posiblemente ustedes tengan esta información, pero no se han dado cuenta de cómo utilizarla. Primero, paso número 1, tenemos que identificar, como lo he hecho dentro de la conversación anterior, cuál es realmente el hábito que estamos buscando fomentar, ¿no? ¿Cuál es el ideal engagement? El segundo, tenemos que tener un entendimiento de qué faceta estamos en el mercado, ¿no? Muchas veces también se nos olvida esto. No sabemos si estamos realmente en adopción o si estamos en growth. Créanme, he dado consultorías a cientos de compañías y muchas de ellas vienen conmigo y me dicen, oye Jesús, estamos en growth, pero cuando reviso sus números no están en growth. Están apenas entrando en el mercado o apenas están en adopción. ¿Y por qué esto digo eso? Porque growth significa algo muy específico con métricas y números de que ustedes ya tienen un negocio que está sosteniéndose y que están buscando expandirse. O sea, growth es expandirse. Grow no significa traer mucha gente a tu landing page. Grow no significa que tengas muchos registrados. Eso no es grow. Grow significa que ya tienes un negocio base y ese negocio base ya te está generando dinero y estás buscando expandir tu negocio y estás tomando ciertos riesgos para poder expandir ese capital, ¿no? Entonces, ojo, muy importante, muchas veces no sabemos en qué parte estamos dentro del mercado. Y tercero, tenemos que utilizar esta información para entonces detectar estratégicamente qué parte de la curva que acabamos de ver vamos a atacar para que realmente nuestros esfuerzos valgan la pena y podamos ver realmente una mejora. Vamos con el primero. Vamos a descomponer, ¿sí? De una manera muy ingenieril qué es un hábito, ¿no? Y esto es importante porque hablamos de hábitos, pero al final de cuentas los podemos medir. Y esto es crucial. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si no ponemos a descomponer esto y ponerlo en una formulita y ser sumamente disciplinados con nuestros equipos a seguir la formulita, no vamos a ir a ningún lado. Vamos a tirar dardos. A ver a dónde vamos. A ver números, ¿no? Si entendemos que realmente vamos a formar un hábito, recuerden que todos los hábitos es ayudar a alguien a ejecutar una tarea de manera recurrente. Y ahora, esa tarea generalmente empieza con una motivación. Tenemos que realmente entender por qué la gente quiere utilizar nuestro producto, ¿no? Si pensamos eso, vamos a encontrar que hay una motivación, la cual es el trigger para utilizar nuestro producto. Tengo que mandar un correo, tengo que comunicarme con gente. ¡Pum! Voy a utilizar Gmail, ¿no? Veo un comercial y me gustaría irme de vacaciones. Boom, voy a agarrar Airbnb. O sea, siempre hay una motivación. Tenemos que entender esa parte de la motivación para poder incentivar el camino al que se ejecute la tarea. Después tenemos que realmente entender y dejar sumamente claro cuál es la tarea, cuál es el caso de uso que nuestros clientes vienen a utilizarnos. Ahora, esto es específicamente difícil cuando trabajamos en un corporativo con muchísimos productos y perdemos la noción de que cada producto que tenemos es un caso de uso, ¿no? Vamos a ponerlo sencillo en un aspecto financiero. Una tarjeta de crédito. ¿Cuál es el caso de uso de una tarjeta de crédito? Increasing the buying power of our customers. O sea, ayudar a la gente a que tenga más poder adquisitivo. Ese es el caso de uso. Vamos a ayudarles a pagar con dinero que no es suyo, que lo estamos prestando, ¿sí? Y posiblemente ese dinero, ¿sí? Ellos no tengan la cantidad del monto total, pero están buscando tener ese monto total y no pagar con su dinero en cash hoy por hoy, ¿no? Tenemos que son créditos. También tiene su caso de uso específico. Tenemos cuentas de ahorro. Tenemos
portafolios de inversión. Cada uno de ellos es un producto y tiene un caso de uso específico y una motivación por la cual nuestros consumidores lo están utilizando. Tercero, tenemos que entender y cristalizar, ¿sí? Dentro del producto, cuál es el beneficio. O sea, esta persona tiene esta motivación, ¿no? Esta persona quiere ahorrar dinero, quiere ganar más dinero sin trabajar. La tarea va a ser invertir, voy a invertir en mi dinero y el beneficio es dinero, darle su dinero. ¿Cómo sabemos si esa persona realmente está recibiendo beneficio? Pues si la persona realmente está viendo en su cuenta de ahorros, llega y ve cuánto dinero le hemos pagado por su cuenta de ahorros. Estás pagándole el 5%, estamos pagándole el 10% y has ganado este 10%. O si es una cuenta de inversiones, está viendo la gráfica de inversiones, cuánto ha subido o cuánto ha bajado. Pero es súper importante que entendamos que cómo está relacionado. Hay una motivación, hay una tarea, hay un beneficio. Y aquí es cuando nosotros podemos entonces pensar cuál va a ser el canal en el cual vamos a utilizar para recordarle a la persona que ejecute esto. ¿Cómo vamos a recordarle la motivación para que nos vuelva a utilizar? Y esto todo está girando alrededor de lo que llamamos una frecuencia natural. ¿Qué significa una frecuencia natural? Bueno, es que cada acción, cada caso de uso tiene una frecuencia natural. Posiblemente ustedes han escuchado del concepto de Daily Active Users. Levanten la manita, ¿quién ha escuchado este concepto de Daily Active Users? Daily, Monthly Active Users, Weekly Active Users. Por ahí tenemos varias manos levantadas. Ok, este concepto confunde a mucha gente, ¿no? Y mucha gente que lamentablemente no es experimentada termina pensando que su producto debe ser medido en las tres. Voy a medir my daily activities, voy a medir my weekly activities, voy a medir my monthly activities y termina midiendo todo y no haciendo nada. Les quiero decir que los hábitos ya existen. Y les voy a decir la fórmula, el secreto. Tenemos que observar qué es lo que la gente está utilizando hoy en día y cuál es el hábito hoy en día que esa gente tiene con el producto que está utilizando, o sea, la alternativa. Y con eso vamos a dar cuenta que ya hay hábitos establecidos. Por ejemplo, no sorpresas, hacer ejercicio, el hábito establecido es semanal. Escuchar música, la gente escucha música también de manera semanal. Y lo puedo hacer diario, sí, pero semanal es el hábito que la gente escucha música de manera semanal. La gente, por ejemplo, agarra una hipoteca una vez en su vida. No podemos forzar a la gente a tener hipotecas cada mes. Entonces, la frecuencia de que alguien tome una hipoteca, pues posiblemente no va a ser ideal de cada mes. La gente se va de viaje, ¿sí? Y la mayor parte, y esto es muy importante que lo que voy a decir, tenemos que analizar en ese país cuánto cada vez la gente se va de viaje. O sea, cuál es la frecuencia natural en la que la gente se va de viaje. Hay ciertos países en que la gente se va de viaje cada 2 meses, 3 meses, de maravilla. Hay países en los que la gente se va de viaje una vez al año. Súper importante. No podemos generar un producto como Airbnb, que en Estados Unidos la gente se va de viaje cada 2, 3 meses, y esperar que cuando lo pongamos en México, la gente se vaya de viaje de la misma frecuencia. No, la gente en México se va de viaje tiene vacaciones una vez al año. Posiblemente una vez al año tengamos el cliente. ¿Qué hacemos? Es por eso es que es tan importante que tengamos cuál es la frecuencia. Y eso lo vamos a determinar dependiendo de la industria en la que estemos y, como digo, cuáles son los hábitos hoy en día de la gente en el caso de uso. El secreto está dentro del caso de uso. Entonces, vamos a poner esto en una tablita para que aprendamos a diferenciar esto. Todo lo que les acabo de decir. O sea, si nos ponemos a pensar motivación, tarea, beneficio y la frecuencia, aquí en este pequeño ejemplo les he puesto dos productos, Apple Fitness y MyFitnessPal, que tienen la misma motivación. O sea, la gente que tiene la motivación de bajar pesos, de llegar al peso ideal y llegar a la figura ideal. Esa es la motivación que alguien tiene utilizando estos dos productos, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce MyFitnessPal? Levanten la mano quien conoce MyFitnessPal, solo para asegurarme de que yo no esté diciendo cosas que no tengan visualizada. ¿No? ¿Nadie? Bueno, MyFitnessPal es una aplicación para traquear las comidas. Es una aplicación que es una compañía que ya lleva más de 15 años en el mercado y que realmente lo que hace es que es un tracker. O sea, tú comes algo, comes un plato de espagueti, comes un plato de frutas, comes, no sé, un steak y ellos tienen una base de datos gigantesca y lo que hace es que traquea cuántas posibles calorías, proteína tiene. Y eso ayuda a la gente que quiere mantener ciertos macros.
de su alimentación, ¿no? Entonces, en general, MyFitnessPal ayuda a eso y también sobre el tiempo, pues ha encontrado, o sea, la manera de agregar productos adyacentes como también hacer ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos productos. Fitness Plus de Apple, que literalmente es una aplicación donde ves videos y haces ejercicios. MyFitness, o sea, Fitness Plus no cuenta calorías, pero MyFitnessPal sí lo hace. Y aquí tenemos la misma motivación, dos diferentes casos de uso, o sea, para llegar a la misma motivación, uno se enfoca 100% en rutinas de ejercicio y el otro se enfoca en la parte de contar las calorías y podemos ver cuáles son realmente los beneficios que la gente está buscando llegar a través de esta tarea, a través de esta motivación, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar cuál sería la frecuencia de esto, pues por una parte, hacer ejercicio, que hemos charlado, pues es semanal. O sea, una buena técnica para medir cuál es el progreso que tiene hacer ejercicio, médicamente está comprobado que es semanal, ¿no? Ahí no hay brainer en eso. Ahora, la otra parte, como el caso es contar calorías, pues es algo diario. La gente cuenta calorías todos los días. Entonces aquí para medir la retención de Fitness Plus, pues utilizaríamos Weekly Active Users, donde active es la gente que está haciendo rutina de ejercicio. Si midiéramos retención en la parte de MyFitnessPal, sería entonces Daily Active Users. Daily Active Users que están contando sus calorías, ¿no? Y aquí es importante que separemos estos dos. Uno es hacer ejercicio y otro es contar calorías. Ahora, ahí va a depender mucho, es un tema que podemos ver en el curso, cómo identificamos cuál es el caso de uso principal y cuál es el caso de uso secundario. O sea, cuál es nuestro producto flagship de cuál es el producto suplementario. Que en este caso, la respuesta para MyFitnessPal es contar calorías, su producto principal, su producto secundario es rutinas de ejercicio. Ahora, si pusiéramos esta tablita que les acabo de mencionar y aprendemos a mapear el hábito y lo combinamos con esta gráfica que les enseñé en un principio del número de veces, podríamos llegar a una gráfica como esto, donde mapearíamos, ¿no? ¿Cuál realmente sería el flywheel que necesitamos para empezar a generar el hábito de uso que estamos buscando? Ahora, esto que estoy poniendo aquí en cuadros, ¿no? Al final de cuentas se traduce a la experiencia de su producto, ¿no? Tenemos que tener súper identificado, ¿no? Cuál es el método que estamos usando para atraer a los consumidores. O sea, cuáles son los canales de adquisición. Como digo, este diagrama que ven aquí se va a traducir a su producto. Cada uno de estos recuadros va a ser pantalla de su producto y esto nos va a ayudar a ver cómo realmente su producto está generando hábitos en su producto. ¿Y qué están haciendo ustedes para incentivar los hábitos, ¿no? Si ustedes utilizan funnels, ¿no? No van a poder ver esto, porque el funnel es lineal, pero el hábito no es lineal, el hábito es un loop. Entonces tenemos que aprender a tomar esos funnels y tenemos que identificar cada uno de estos pasos para saber dónde estamos fallando y qué tenemos que mejorar para poder incentivar el hábito. Ahora, si lo vemos en este diagrama, tenemos que identificar cómo o de dónde están viniendo los consumidores. ¿En qué momento es donde decidimos que esto se vuelva una set of moment, que al final de cuentas es cuando la gente nos da su cuenta, crea una cuenta, ¿no? Después de eso, entender qué es lo que la gente está buscando, cuál es la motivación que los ayuda. Tenemos el set of moment, que al final de cuentas ayudarlos a darnos la información necesaria para poder utilizar el producto. Y después de eso, llevarlos a utilizar el producto y entender dónde le estamos dando el beneficio. Y con eso vamos a poder entender si esto está ejecutado, en qué momento tenemos que ofrecerles reminders. Y esos reminders se vuelve el flywheel, cómo va a llevar a la motivación, cómo va a llevarlos a la task, y con eso podemos empezar a medir cuántas veces necesitamos ejecutar esto para empezar a mejorar esta gráfica, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con que esto se va a traducir en su producto? Literalmente, si la parte de awareness es, tengo que identificar cuáles son los ads, cuáles son los landing pages, cuáles son los billboards que estamos utilizando. El sign on moment es literalmente cuál es el proceso para que la gente cree una cuenta en nuestro sistema. Después, la motivación es qué estamos diciéndole, qué pantallas, qué texto, qué imágenes estamos utilizando para mantenerlos motivados a que literalmente terminen de darnos la información requerida para poder utilizar la tarea principal. Y la información requerida es cualquier cosa que se necesite previo para que puedan utilizar la tarea, ¿no? En la aplicación hace ejercicios,
Esto sería, pues necesito saber cuál es su información personal, su peso, sus goals, ¿no? Qué tipo de ejercicio que le gusta, para que después le podamos recomendar ejercicios, que esa persona pueda hacer ejercicios y entonces medir si realmente estamos dándole beneficio, si estamos ayudando a llegar a sus metas, ¿no? Se está cumpliendo. Y el reminder, esto se traduce hoy en día en notificaciones, ¿no? Social media, en correos electrónicos, ¿no? Y aquí es súper importante porque el equipo de Growth va a utilizar muchísimo tiempo buscando cuáles son los mejores reminders para poder motivar este highway, ¿no? Ahora, como les acabo de decir, la frecuencia de uso depende mucho de cuál es la industria en la que ustedes están trabajando. Entonces, súper importante entender cuál es la motivación, la tarea y el beneficio y entender cuál realmente, cómo eso encaja dentro de su industria, dentro de su país. Ahora, llegamos a la parte del mercado. Si ya entendimos cómo esto realmente genera un hábito, la segunda parte que es súper importante es entender en qué momento nosotros estamos en ese mercado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ahí creo que específicamente en Latinoamérica, creo que a veces pensamos que haciendo un producto, por ejemplo, en Perú, podemos sacar ese producto y pasarlo directamente a Colombia o pasarlo directamente hacia México. Pero lamentablemente no funciona de esa manera, porque cada país tiene sus propias costumbres y sus propios hábitos. Entonces tenemos que entender cuando hagamos estrategias de expansión internacional, tenemos que entender que estamos atacando un mercado con ciertos hábitos y tenemos que entender en qué momento estamos dentro del mercado y en qué momento estamos nosotros dentro del producto. Esto quizás es un malentendido muy común, que la gente piensa en product market fit. Se los quiero traducir rápidamente a español. O sea, market fit significa que encajemos dentro del mercado. Y eso significa que tengamos un grupo de personas que ya estén utilizando nuestro producto en ese mercado y que ya nos estén literalmente pagando. Eso significa product market fit. Si tenemos eso claro, entonces este diagrama que les estoy enseñando nos va a ayudar a entender que en cada país o en cada región en la que estamos buscando crecer nuestro producto, posiblemente vamos a estar en diferentes etapas. Y eso nos va a dar diferentes estrategias. ¿Cómo? Imagínense que ustedes, por ejemplo, ya están dentro de un país. ¿Ya? Vamos a decir, ustedes ya están en Perú y ya están en la parte de adopción, que significa que ya tienen una parte del mercado, ya tienen clientes, ya tienen retención y están tratando de expandirse en Perú. Sin embargo, tienen otro equipo que lo que va a buscar es irse a México. Bueno, en México, si no tienen presencia, significa que ustedes van a estar entrando, van a hacer development of the market, ¿no? Y posiblemente lo que van a empezar es con introducción para ver si tienen suficiente adopción. Ahora, eso cambia las métricas. Significa que posiblemente en Perú se van a dedicar mucho más en lo que viene siendo heavy engagement y acquisition versus, por ejemplo, en México se van a dedicar solamente en activation, ¿no? Pero esto es fundamental. Tenemos que tener esto claro para poder generar buenas estrategias, ¿no? Cada región, como digo, va a tener su propia prioridad y con eso va a ejecutar diferentes tácticas para poder mejorar la retención por cada mercado. Ok, pues llegamos a la última fase de esta presentación, donde vamos a tratar de poner todo esto junto, todo lo que hemos aprendido en esta sesión, que es qué es un hábito, qué es retención, por qué es importante y cómo aprendemos a identificar que las cosas, ¿no? En qué parte del mercado estamos. Si recordamos la primera gráfica, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en un punto, ¿no? En el que queremos mejorar la activación, que nuestro foco solamente sea mejorar la activación, que esto significa que ayudemos a nuestros clientes a utilizar el producto por primera vez y que ellos sientan que es el beneficio, pues vamos a tener que medir cuál es el tiempo de adopción, ¿no? Reduce the time for adoption. Y esto, hay ciertas estrategias, ¿no? Que puede ser, ¿cómo le ayudamos a que sea sumamente simple para ellos? Reducir el tiempo de aprendizaje. O cómo les ayudamos a que rápidamente sobre la primera sesión ellos sientan el beneficio, vean cuál es el beneficio. O cómo podemos dentro del proceso que para que ellos nos den la información que necesitan para utilizarnos, cómo hacemos que utilizar nuestro producto, la gente se mantenga motivada por X número de días y que no deje de utilizarnos. Porque recuerden, el mayor enemigo que ustedes tienen es el propio hábito que esa gente ya formó con nuestro producto. O sea,
Si nosotros damos un producto que es muy difícil de utilizar, o sea, que es muy difícil de reconocer cuál es el beneficio que tienen en las primeras X 2 o 3 sesiones, y ellos ya tienen un hábito con otro competidor, la gente va a dejar de utilizar tu producto. No porque su producto sea malo, no porque su producto se vea feo, simplemente porque ya ellos generaron un hábito. Entonces tenemos que aprender a reconocer cómo lo hacemos para romper ese hábito y ayudarlos a formar un nuevo hábito con nosotros. O simplemente sustituir, meternos literalmente en el mindset de que yo ya estoy iniciando. Nosotros posiblemente seamos mucho más rápidos o más sencillos. La segunda parte es reducir el tiempo de adopción. Y esto está enfocado simplemente en repeticiones. La primera parte es reducir el tiempo de beneficio y la segunda parte es literalmente reducir el número de ejecuciones del caso de uso. Primero tenemos que ayudarles a la gente a que experimenten el beneficio por primera vez lo más rápido posible. Y en el segundo, tenemos que ayudarles a la gente a regresar para utilizarnos una segunda o una tercera ocasión. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, en la primera parte tenemos que pensar cómo le hacemos para que alguien, si mi producto es de transacciones bancarias, cómo le hacemos para que alguien haga su primera transacción bancaria. ¿Cómo le hacemos para facilitarle que nos dé sus datos, que pase compliance y que sienta que esto fue exitoso por primera vez? Ahora, en la segunda parte, time to adoption, lo que tenemos que medir es cuántas veces ha ejecutado eso sobre el tiempo. ¿Lo han hecho solamente una vez o lo han hecho 3 veces sobre los últimos 2 meses? ¿No? En esta otra parte vamos a utilizar otro tipo de estrategias, como buscar si realmente cuál es el caso de uso principal y entender si la frecuencia es muy alta. O sea, quiero decir que posiblemente el producto que tengamos para que se ejecute natural o se necesite ejecutar dura 3 o 4 meses. Esto significa que entonces el caso de uso principal tiene una frecuencia muy larga y tenemos que buscar productos intermediarios para poder cerrar ese gap, ¿no? Y voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, Airbnb, hoy por hoy ustedes saben que tiene su producto de bookings más famoso, pero en este año de hecho lanzaron experiencias, ¿no? Un nuevo launching de experiencias. ¿Por qué? Porque experiencias es un producto con es una frecuencia de tiempo menor, tiene una frecuencia mayor de uso. Mientras tú puedes, por ejemplo, ir de frecuencia, utilizar experiencias posiblemente cada mes, ¿no? O cada semana, hacer booking posiblemente sea cada cuatrimestre, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es que tenemos que buscar que siempre estemos en top of mind de nuestros consumidores para que nos usen y que nos adopten dentro de sus hábitos diarios. Y bueno, y esta otra parte va relacionada con la parte de agregar casos complementarios. Ahora, no voy a adentrar mucho en esto porque este es un tema mucho más complicado que requiere que entendamos realmente cuál es la misión de nuestra compañía, cuál es el caso de nuestra compañía y cómo ha sentido que otros productos que hemos creado ayuden a este flywheel, que ayuden a que realmente potenciemos el primer caso de uso. Y es algo que yo recomiendo que puedan leer dentro del blog que tenemos con Curios o obviamente que vengan a nuestra clase donde desmenuzamos esto con más calma, ¿no? Y bueno, si se pueden llevar algo de esta sesión, llévense estos 3 puntos. Recuerden, para poder medir la retención, ¿no? De manera efectiva, necesitamos, uno, entender realmente cuál es el hábito que estamos tratando de inducir. Dos, tenemos que entender en qué momento en el mercado estamos específicamente para que podamos ver en qué parte del hábito tenemos que enfocarnos, si en un principio que viene siendo la activación o quizá en la parte de la frecuencia que viene siendo los hábitos de uso o engagement. Y tercero, con eso podemos nosotros ofrecer baselines, definir cuál es la estrategia a la que queremos ir y con eso vamos a poder definir tácticas. Voy a hacer una pausa aquí para que podamos ver sus preguntas y muchísimas gracias por su tiempo y por quedarse durante de la clase. Mi nombre es Jesús Cajide, otra vez, y pueden encontrarme en social media. En LinkedIn publico bastante. O en este QR code está nuestro newsletter que es gratuito, donde también publicamos temas, frameworks y artefactos específicamente para poder ser mejor product leader. Excelente, Juan, Jesús. te Muchas paso el gracias. micrófono. Si quieres, dame un momento, comparto pantalla yo. Ya, perfecto, listo. Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que tenemos el curso de Retention Strategy con Jesús, donde
tocamos más a fondo todos estos temas de hábitos, de métricas. Los invitamos a la siguiente sesión de Digital Insights con Christopher Lee, ya es más sobre temas de inteligencia artificial y workflows para temas de productividad para equipos o compañías en sí. La tenemos la siguiente semana. Ahorita les compartimos el link aquí por el chat. Y les dejé el slide también en el chat aquí en Zoom para que dejen sus preguntas. Bueno, ya tenemos tres preguntas. A ver, vamos por esta. Jesús dice, ¿cómo identifico los hábitos cuando tengo un producto nuevo? Muy buena pregunta. De hecho, no deberíamos tener un producto nuevo si no identificamos el hábito. O sea, es parte del discovery y posiblemente todavía no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces aquí la respuesta rápida es, tú ya tienes un hábito. O sea, tu producto tiene ya un caso de uso. Tienes que primero hacer drill down de esto, como lo puse en la presentación. ¿Por qué la gente me usa? ¿Cuál es realmente la funcionalidad? ¿Cuál es el caso de uso que la gente me usa? ¿Me está utilizando para qué? Para comunicarse con otras personas. ¿Me está utilizando para hacer ejercicio? ¿Me está utilizando para comprar? ¿Me está utilizando para ahorrar dinero? Etcétera, etcétera. O sea, cuál es la caso de uso principal? Ahora, con eso, tienes que olvidarte de tecnología. Olvídate de toda la tecnología y date cuenta de qué es lo que la gente está utilizando hoy en día que no es tu producto y cuál es la frecuencia con lo que la usa. O sea, por ejemplo, si estás en un producto de remittance, ¿no? Mandando dinero entre países, Ujú. que ahí el caso de uso es, tengo que mandar dinero a mi familia. ¿Cada cuándo lo hacen? Pues un trabajador manda dinero a su familia cada mes. Entonces, el hábito es mandar dinero cada mes. La gente me está utilizando para hacer ejercicio. ¿Qué es lo que realmente la gente? La gente va al gimnasio posiblemente de manera semanal. O sea, un entrenador va al gimnasio o hace ejercicio en su casa semanal. El hábito que estás buscando ahí es semanal. Recuerden, la primera slide que mencioné, el clave está en identificar cuál es la tarea y entender realmente cuál es la frecuencia en la que se ejecuta. Y con eso vas a tener cuál es el hábito que tu producto debe de tener y con eso vas a poder medir retención. Si no tienes eso, no vas a poder medir retención. No, Espero que bueno, eso conteste la pregunta. creería que sí. Vamos con cómo se conforma un equipo de retención, supongo que dice. ¿Qué buenas prácticas nos recomiendas? ¿Cómo se forma un equipo de retención y qué buenas prácticas? Buena pregunta. Dependiendo mucho de qué tan grande sea la compañía, ¿no? Esto es importante. Cuando tenemos una compañía que está apenas empezando, una startup, vamos a decir una startup de 10 personas. El equipo de producto, pues su máxima prioridad es la retención. Si recuerdan el diagramita donde puse el heat map, ahí puse cuáles son las métricas en las que tenemos que enfocarnos con el heat map, ¿no? Y el periodo en el mercado. Entonces, obviamente, si estás tratando de desarrollar el mercado, no hay opción. O sea, todo tu equipo está enfocado en retención. Pero lo importante, la clave es, como digo, no la obsesión con la retención, sino la obsesión con entender los levers. O sea, si estoy penetrando el mercado, me tengo que obsesionar con activación. Si ya entré dentro del mercado y ya tengo clientes que me están utilizando, entonces me tengo que obsesionar con entonces engagement o hábitos de uso, que viene siendo la frecuencia de uso. Entonces, cuando tenemos una compañía más grande, o sea, cuando hablamos de una compañía que es establecida, generalmente generamos un equipo de growth y ese equipo de growth está encargado de un equipo solamente de activación, otro equipo está solamente encargado de engagement y generalmente tenemos un equipo solamente encargado de monetización, ¿no? Y entonces estos tres equipos trabajan en colaboración para medir el ciclo de vida del cliente y todas estas métricas, al final de cuentas, o sea, estas métricas levers van a afectar la retención. Esto es cuando ya tenemos digo, una compañía más grande, estamos hablando de 100 personas más, donde tengamos el lujo de poder tener gente solamente dedicada. Pero si usted es un equipo pequeño, el mismo equipo, solamente estratégicamente tiene que ver dónde se va a enfocar, ¿no? Espero que eso también responda a la pregunta. Ya, buenísimo. Vamos con un par de preguntas que tenemos aquí por el chat en Zoom. Dice, si mi producto es un crédito para un carro, para hacer taxi por aplicativo, y la función core de mi app es simplemente la cobranza, más que optimizar el uso del aplicativo, debería optimizar el hábito de ahorro del taxista para llegar a pagar sus cuotas semanales. Si lo que acabo de decir es, básicamente le das dinero in advance al taxista.
O Sí. sea, por lo que entiendo es el taxista, como un Uber driver, ¿no? Él está manejando y él va a recibir su pago. Ahí la pregunta es, por qué la persona estaría esto? O sea, ¿cuál es la frecuencia? Si la persona está diciendo que es semanal, o sea, significa que la gente te está pidiendo préstamo de manera semanal porque está buscando in advance, credit in advance. Entonces ahí tienes la respuesta. Tienes literalmente el pedir el crédito de manera semanal. Ahora, en cuestiones de crédito es muy importante porque ahí vas a tener también que medir o sea, cada cuándo te pagan. Y ahí vas a tener una métrica lagging. Entonces, sí, mientras la métrica primero, que sería dar el primer crédito a la gente, sería ver, o sea, si realmente ese taxista regresa y te pide crédito a la siguiente semana. O si esto solamente se vuelve de manera mensual. Vas a tener cojos. Posiblemente taxistas que solo hacen de manera semanal. Mira, ahí alzó la mano Miguel, que fue justo la persona que envió la pregunta. Si quieres, Miguel, hable el micrófono y nos cuentas un poco. Hola Jesús, no, y tremenda charla. ¿Ah? Lo que pasa es que en donde yo trabajo somos una fintech que entrega crédito vehicular, entonces yo le financio el carro a una persona por un periodo de 5 años para que pueda ser de taxista full time, ¿no? Entonces, esta persona me va a pagar ese crédito por 262 semanas, o sea, todas las semanas por 5 años, y el reto está en que como su único trabajo es ser taxista, eh, si ellos no me pagan la cuota semanal, como es una modalidad de leasing, yo tengo que recuperar el carro y les quito el carro. Entonces, mi app sirve solamente para recaudación, para collection, pero, exacto, pero al final creo, y quería preguntarles, lo que yo debería estar optimizando es el hábito de ahorro del taxista, porque en teoría en función de eso me paga la cuota que acordamos al sacar el crédito. Right, right. Ahí son dos casos de uso, ¿no? O sea, tienes un caso de uso donde tú prestas el dinero, ¿no? Y el segundo caso de uso es ayudarle a ahorrar para que te pueda pagar, ¿no? Entonces ahí lo que hay que medir es que realmente pues literalmente una vez y ya se acabó. O sea, tu cliente te va a pedir crédito por un carro y ya. O sea, te tienen que pagar cada X número de tiempo, posiblemente cada mes. Ahora aquí la pregunta sería, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el caso donde tú le estás ayudando a ahorrar dinero? ¿Le estás ayudando a depositar el dinero? Porque ahí entonces lo que haría sería depósitos en la cuenta de ahorro. ¿O le estás ayudando a... ¿O cómo le estás ayudando a ahorrar? Porque el caso sería ahorrar para pagar el crédito. De algunas formas, como tenemos alianzas con Uber y demás, si ellos se afilian y se vuelven exclusivos de alguna de esas plataformas de taxi, les Ujú. bajamos la cuota un poquito. Entonces, eso en teoría los ayuda, pero por ejemplo, yo estaba pensando en, oye, ¿será que el app se vuelve como finanzas personales para ese tipo de taxistas? O no, o para ese tipo de personas, no, no lo sé, porque es como de que te di el carro y de ahí ve tú cómo haces para pagármelo. Entonces, como que no queremos que el churn está controlado, pero quisiéramos bajarlo un poquito más, ¿no? Entonces, ahí es donde nos complicamos. Claro, porque ahí lo que acabo de decir, o sea, el hecho de que la gente te pague el crédito es revenue retention, es no user retention. O sea, tú estás midiendo que la gente ya te compró, o sea, la acción principal es que tú estás dando el crédito, es una vez en la vida, es como dar una hipoteca. Yo doy la hipoteca una vez, se acabó. Ahora, la gente me tiene que pagar y lo que voy a medir es que la gente no entre en un hábito moratorio, no quiero que mi revenue retention se pierda. Pero ahí no tienes un caso de uso particular para user retention. O sea, no hay una parte que lo invite a regresar a la aplicación. Y ese yo creo que es lo que tienes que explorar. ¿Qué es lo que voy a hacer para que la gente me use? ¿No? Y como acabas de decir, si te vas a convertir significa que tienes otro caso de uso y tienes que explorar exactamente qué es y cómo se traduce realmente en una aplicación. Voy a ayudarlos a ahorrar dinero, los voy a ayudar a hacer depósitos en una cuenta, los voy a ayudar a ver literalmente cómo se hagan todos sus invoices, ¿no? Y ayudarlos a manejar esos invoices cada mes. Creo que ahí es una parte de la exploración, ¿no? Pero si tu caso de uso no está todavía claro, revenue retention está claro, pero no consumer retention.
No, gracias. Lo que me llevo es, me enfoco en encontrar algún caso de uso para user retention que alimente luego al revenue retention. Que habilite. Exacto, Ok, perfecto. exacto. Y aquí es lo mismo, es sumamente similar a lo que acabo de decir con la aplicación de ejercicios, ¿no? Tenemos que ayudar a la gente a hacer ejercicio para que la gente nos pague la suscripción al final del mes. Buenísimo, Jesús. Vamos con esta de Álvaro. El Ujú. modelo B2B en una aseguradora donde el momento wow es la atención del siniestro. ¿Cómo se puede generar un hábito de consumo en el cliente corporativo? ¿Cómo? ¿Dónde está esa pregunta? Está en el chat. El modelo B2B de una aseguradora. O sea, me encantan las aseguradoras, donde el momento de wow es la atención del siniestro. Bueno, vamos a partir de esto porque las aseguradoras específicamente tienen una motivación interesante. Cuando tú pones dinero en una aseguradora, ¿no? O sea, la motivación es ahorrar dinero y peace of mind. O sea, tú pagas un seguro porque tú estás pensando que en el momento que algo vaya a pasar, o sea, algo me llega a pasar a mí, voy a ahorrar dinero porque posiblemente no tengo dinero para pagar el siniestro. No tengo dinero para los hospitales, para lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, inconscientemente las personas compran seguros para ahorrar dinero. Ahora, una aseguradora o un producto de seguros no es un producto de frecuencia semanal o mensual, ¿no? Es un producto que la gente adquiere una vez y posiblemente nunca accedan al portal, porque es un producto que está en sus mentes todo el tiempo. Yo tengo un seguro de carro, tengo mi seguro de casa, tengo mi seguro de vida. Ahora, esto es similar a los antivirus. ¿Qué es lo que hacen los antivirus? Ustedes tienen posiblemente antivirus y no sé si el antivirus esté constantemente recordando que gracias a su antivirus su computadora sigue viva. ¿Cuánto a ustedes les ha pasado eso? Entonces, aquí lo que tienes en esta parte, o sea, el revenue retention al final de cuentas es número de suscriptores. Y lo que tienes que buscar es que al final de cuentas este producto, ¿qué es lo que está ayudando a la gente, ¿no? O sea, la gente no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar la interfase, pero ¿cómo le estás mostrando el beneficio? Los antivirus lo han hecho de una manera fantástica, que es literalmente están mostrándote cuántas horas, cuánto tiempo y cuánto dinero están ahorrándote, ¿sí? Por tener el antivirus instalado y que está trabajando en el background. Aquí en Estados Unidos, compañías como Geico, que es una aseguradora, lo que hacen es que constantemente me están recordando que gracias a ellos tengo protección por X número de dólares por X número de carro que tengo, ¿no? Entonces, aquí es un poquito más enfocado, más que consumer retention per se, como una aplicación de hacer ejercicio, ¿no? O con lo que nos está diciendo Miguel. Aquí es más entender cuál es el beneficio y en qué momento se lo estás comunicando al cliente y cuál es la frecuencia en la que quieres comunicárselo para que la persona termine renovando contigo. Si el contrato es cada año, tienes que buscar cuáles son los puntos o touch bases que va a hacer con el cliente para mantenerlo motivado y que esté consciente del beneficio que estás dando para que cuando llegue el momento de renovación del contrato, renueve. Esto significa que le vas a mandar notificaciones y correos cada mes, quizá. Ahí es lo que la parte de hacer retención tienes que buscar cuál es eso. O sea, cómo sabemos que el cliente nos tiene en top of mind. Buenísimo. Y creo que justo con esa respuesta estás también resolviendo la última que nos enviaron en el chat. También es una aseguradora. Entonces, buenísimo. Nos vamos con la última, que dice que recomiendas cuando una retención está muy baja en un producto financiero. ¿Qué recomiendo cuando la rentabilidad está muy baja en un producto financiero? Bueno, es una pregunta muy, muy, muy abierta porque todo lo que vimos en la charla fue cómo identificar dónde estás cayendo y qué significa. O sea, si tu producto, como lo puse en la charla, estamos viendo que hay una retención baja desde el principio, te recomiendo que te enfoques en activación. La pregunta es, ¿por qué la gente nunca quiso activarse? Ahora, si la curvatura que ves desde el principio es así, adquiriste 100 clientes y solamente 3 de esos se activaron y solamente uno se quedó, significa que, o sea, que muriste desde el principio, o sea, que la gente no entendió tu producto, no sabe cómo utilizarlo, nunca recibe beneficio, entonces tu foco es activación. Ahora, si ves la curvatura que va de arriba y que se establece después caes, o sea, significa que posiblemente eres un hype. La gente te utilizó 2 o 3 veces
y nunca pudiste hacer nail down del hábito. O sea, no encontraste cómo eso se embonaba dentro de la vida de la persona y te dejó utilizar. Y esto va también muy relacionado a lo que estamos platicando con estos use cases, la frecuencia. O sea, por ejemplo, en el caso de la aseguradora, pues tú quieres una aseguranza una vez al año. O sea, una vez al año, igual que los beneficios, la quieres. O sea, solo tienes ese periodo de tiempo. Ahora, adquieres un crédito una vez que lo necesitas. Si es un crédito de un carro, posiblemente una vez en tu vida, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, cuál es el caso de uso de tu servicio financiero? O sea, qué tan frecuentemente alguien lo usa? Si me dices, es una tarjeta de crédito, bueno, la gente usa tarjeta de crédito todos los días. Es una frecuencia diaria. Entonces, tenemos que ver por qué la gente no está utilizando tarjeta de crédito. Posiblemente hay un competidor que haga mejor trabajo y que ya tiene el hábito. Y es ahí donde podemos establecer la estrategia para ver cuál es el que choca. Ahora, again, ¿qué recomendaría? Que identifiques, ¿es activación o es engagement donde tienes que enfocarte? ¿Cuál es el caso de uso y cuál es la frecuencia? Muy bien, me encanta. Jesús, muchas gracias a todos también por asistir. Nos vemos dentro de 8 días en la siguiente sesión. Mañana les estaremos enviando el resumen, la grabación, los highlights de esta sesión. Y nada, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Que estén bien.